Una esclava fue condenada a muerte en la arena hasta que el gladiador más temido detuvo la ejecución. El rugido ensordecedor de 50.000 espectadores llenaba el Coliseo romano como una tormenta de voces sedientas de sangre. Era el año 73 después de Cristo, y el emperador Vespasiano había ordenado los juegos más grandiosos que Roma había visto jamás para celebrar su quinta victoria consecutiva sobre las tribus bárbaras del norte. En el centro de la arena, cubierta de arena dorada para absorber la sangre que pronto sería derramada, se alzaba una joven de apenas 19 años. Sus manos estaban encadenadas con grilletes de hierro forjado que habían dejado marcas profundas en sus muñecas. Su nombre era Lidia, una esclava tracia capturada durante las últimas campañas militares romanas en los Balcanes. Su cabello negro como la obsidiana caía en ondas sobre sus hombros desnudos, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de terror y desafío que había cautivado incluso a los guardias más endurecidos. Lidia había sido acusada de un crimen que jamás cometió: el asesinato de Marcus Aurelius Corbus, un senador romano de gran influencia política. La verdad era mucho más compleja y siniestra. Corbus había intentado forzarla en sus aposentos privados durante una cena oficial, y cuando ella se defendió, el senador cayó y golpeó su cabeza contra una mesa de mármol. Fue un accidente, pero para el sistema judicial romano, la palabra de una esclava nunca podría competir contra la reputación de un ciudadano de alto rango. El proceso legal había sido una farsa desde el principio, sin derecho a defensa, sin testigos que se atrevieran a hablar en su favor por temor a las represalias. Lidia fue sentenciada a la damnatio ad bestias, la condena más cruel reservada para los criminales más despreciables. Ser devorada viva por bestias salvajes ante la mirada de miles de espectadores que clamaban por entretenimiento. Los últimos 3 días habían sido un infierno de preparativos. La habían mantenido en una celda subterránea húmeda y fría, alimentándola apenas con pan duro y agua sucia, para mantenerla viva hasta el momento de su ejecución. Los otros prisioneros, gladiadores veteranos y criminales endurecidos, la miraban con una mezcla de lástima y respeto. Había algo en su mirada que incluso los hombres más brutales reconocían: una dignidad inquebrantable que ni las cadenas ni la proximidad de la muerte habían logrado doblegar. Ahora, bajo el sol implacable del mediodía romano, Lidia permanecía inmóvil en el centro de la arena. El calor del suelo quemaba sus pies descalzos, pero ella se negaba a mostrar debilidad. A lo lejos, las puertas de hierro de los túneles subterráneos comenzaron a abrirse con un estruendo metálico que hizo que el público se pusiera de pie en anticipación. De las profundidades oscuras del Coliseo emergió un rugido profundo y salvaje que hizo temblar los cimientos del anfiteatro. Los domadores habían preparado algo especial para este espectáculo. No sería una ejecución rápida. Habían seleccionado un león macho de Numidia, una bestia colosal de más de 200 kilogramos de músculo puro y furia salvaje. El animal había sido privado de alimento durante 5 días para aumentar su agresividad. Sus ojos amarillos brillaban con hambre ancestral, mientras sus garras dejaban profundas marcas en el suelo de piedra. El emperador Vespasiano se inclinó hacia adelante en su palco imperial, decorado con cortinas de seda púrpura y oro. Su rostro mostraba esa expresión de aburrimiento aristocrático que solo podía curarse con espectáculos cada vez más brutales. A su lado, sus consejeros comentaban las apuestas que se hacían en las gradas superiores sobre cuánto tiempo sobreviviría la joven esclava. Pero en las sombras de los túneles inferiores, donde los gladiadores esperaban su turno para luchar, un hombre observaba la escena con creciente tensión. Marcus Caecilius Maximus, conocido en toda Roma como el Titán de Tracia, era el gladiador más temido y respetado de todo el imperio. Durante 8 años había permanecido invicto en el Coliseo, acumulando una fortuna en premios y la adoración fanática de las masas romanas. Maximus era un hombre de proporciones extraordinarias, con casi 2 metros de altura y un torso que parecía esculpido en bronce por los dioses mismos. Su presencia física era intimidante incluso para otros gladiadores. Pero lo que realmente lo distinguía no era solo su fuerza sobrehumana, sino su inteligencia táctica y su código de honor inquebrantable que había desarrollado a lo largo de años de supervivencia en la arena.
Sus ojos se fijaron en Lidia, y algo profundo en su interior se removió. Había visto cientos de ejecuciones. Había participado en innumerables combates, donde la muerte era una compañera constante, pero nunca había presenciado algo que lo perturbara tanto como ver a esta joven valiente enfrentando su destino con tal dignidad. El león comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la arena, sus músculos ondulando bajo su pelaje dorado. Cada paso resonaba como un tambor de guerra, y el público contenía la respiración en anticipación del momento culminante. Lidia cerró los ojos brevemente, susurrando una oración en su lengua nativa, preparándose para encontrarse con sus antepasados en el mundo de los espíritus. En ese momento crítico, cuando el destino de la joven parecía sellado para siempre, algo extraordinario estaba a punto de suceder, que cambiaría no solo el curso de aquella tarde, sino el destino de dos almas que ni siquiera se conocían. El león se detuvo a apenas 10 metros de Lidia, olisqueando el aire cargado de tensión y miedo. Sus fauces se abrieron mostrando colmillos del tamaño de dagas, mientras un rugido gutural emergía de lo más profundo de su garganta. El sonido reverberó por todo el coliseo como el trueno de una tormenta ancestral, haciendo que incluso los espectadores más veteranos sintieran un escalofrío recorriendo sus espinas. Lidia abrió los ojos y miró directamente a la bestia. No había súplicas en su mirada, no había lágrimas de desesperación. En cambio, sus ojos verdes brillaban con una serenidad que desafiaba toda lógica. Había aceptado su destino, pero se negaría a morir como una cobarde. Si estos romanos querían un espectáculo, ella les daría uno que recordarían para siempre. En las gradas superiores, un mercader de esclavos llamado Gaius Petronius observaba la escena con particular interés. Él había sido quien vendió a Lidia al senador Corbus 3 meses atrás, y conocía la verdadera historia detrás de la muerte del político. Corbus había sido su cliente durante años, comprando jóvenes esclavas para sus perversiones personales. Petronius sabía que Lidia era inocente, pero su testimonio nunca sería aceptado en un tribunal romano, especialmente cuando podría implicarlo en el tráfico ilegal de personas que había estado manejando durante la última década. Mientras tanto, en el túnel de los gladiadores, Maximus había tomado una decisión que desafiaba toda la lógica de supervivencia que había aprendido en 8 años de combates mortales. Sus compañeros gladiadores lo miraban con incredulidad, mientras él se colocaba su armadura de cuero reforzado y tomaba su gladius, la espada corta que había sido bañada en la sangre de más de 200 oponentes. «¿Estás loco, Maximus?», le gritó Brutus, un gladiador galo que había sido su compañero de entrenamiento durante 3 años. «Si interrumpes una ejecución imperial sin autorización, te condenarán a muerte. Ni siquiera tu reputación te salvará de la ira de Vespasiano». Maximus se ajustó las correas de cuero de sus brazaletes protectores sin responder. Sus movimientos eran precisos y ritualizados, como los de un sacerdote preparándose para un sacrificio sagrado. En su mente había flashbacks de su propia captura años atrás, cuando era apenas un joven soldado tracio luchando por la independencia de su pueblo. Recordaba vívidamente el momento en que las legiones romanas arrasaron su aldea, matando a su esposa y a su hijo pequeño antes de arrastrarlo encadenado hacia una vida de esclavitud. «Algunos principios valen más que la vida», murmuró Maximus, más para sí mismo que para Brutus. «He matado por entretenimiento. He derramado sangre por monedas de oro. He perdido mi alma pedazo a pedazo en esta arena maldita. Pero no permitiré que una inocente muera por la cobardía de hombres que se esconden detrás de togas y títulos nobiliarios». En la arena, el león había comenzado a caminar en círculos alrededor de Lidia, como un cazador experimentado evaluando a su presa. Sus ojos amarillos nunca se apartaban de ella, calculando el momento exacto para el ataque final. El público había caído en un silencio sobrenatural, como si 50.000 personas hubieran dejado de respirar simultáneamente. Lidia comenzó a cantar en voz baja. Era una antigua canción tracia que su abuela le había enseñado cuando era niña, una melodía que hablaba de guerreros valientes que preferían morir con honor antes que vivir como esclavos. Su voz, cristalina y pura,
se alzó gradualmente sobre el silencio de la arena, creando un contraste surreal entre la belleza de la música y la brutalidad del espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. El emperador Vespasiano frunció el ceño. No esperaba que la condenada mostrara tal compostura. Los mejores espectáculos siempre incluían súplicas desesperadas, gritos de terror, intentos patéticos de escape que divertían a las masas. Esta joven Tracia estaba arruinando el entretenimiento con su dignidad inquebrantable. «Que suelte al león de una vez», murmuró impaciente a su gladiador personal, un hombre enorme llamado Titus Flavius, que había servido como verdugo imperial durante los últimos 5 años. Pero antes de que la orden pudiera ser transmitida, algo extraordinario sucedió. El león, que había estado acechando a Lidia con intenciones mortales, de repente se detuvo. Sus orejas se alzaron, alertas, como si hubiera detectado algo que los humanos no podían percibir. Su cabeza giró hacia los túneles subterráneos, y por primera vez, desde que había entrado a la arena, mostró signos de inquietud. Un sonido metálico comenzó a resonar desde las profundidades del Coliseo. Era el sonido inconfundible de pasos con armadura, pero había algo diferente en el ritmo, algo que hablaba de poder y determinación absolutos. Los guardias romanos que controlaban las puertas de los túneles se miraron entre sí con confusión. No había ningún gladiador programado para salir en ese momento. Lidia también escuchó el sonido y dejó de cantar. Sus instintos, afinados por años de supervivencia como esclava, le decían que algo fundamental estaba a punto de cambiar. El león retrocedió varios pasos, sus instintos animales detectando la presencia de algo que representaba un peligro aún mayor que él mismo. Entonces, como una aparición surgida de las leyendas antiguas, Marcus Caecilius Maximus emergió del túnel principal. Su armadura brillaba bajo el sol romano, como si estuviera forjada con fuego divino. En su mano derecha llevaba su famosa espata, una espada larga que había sido templada en las fraguas de Damasco y decorada con inscripciones en latín que narraban sus victorias más gloriosas. El silencio del público se transformó instantáneamente en un rugido ensordecedor. «¡Maximus! ¡Maximus! ¡Maximus!». Los 50.000 espectadores se pusieron de pie como una sola entidad, gritando el nombre del gladiador más famoso del imperio. Sus voces crearon una onda sonora tan poderosa que los pájaros que anidaban en las estructuras superiores del Coliseo salieron volando en pánico. Maximus caminó directamente hacia el centro de la arena, sus ojos fijos en Lidia. No miró hacia el palco imperial, no saludó a la multitud que lo adoraba, no siguió ninguno de los protocolos establecidos para las apariciones gladiatoriales. Su único objetivo era llegar hasta la joven condenada antes de que fuera demasiado tarde. El león, confundido por este desarrollo inesperado, comenzó a rugir con mayor agresividad. Su instinto le decía que atacara, pero la presencia de Maximus había alterado completamente la dinámica del momento. La bestia se encontraba ahora entre dos presas potenciales, sin saber cuál representaba la amenaza real. Vespasiano se puso de pie en su palco, su rostro enrojecido de ira. «¿Qué significa esto?», gritó a sus guardias. «Nadie autorizó la entrada de Maximus. Deténganlo inmediatamente». Pero era demasiado tarde. El titán de Tracia había llegado al centro de la arena y se colocó directamente entre Lidia y el león hambriento, desafiando no solo a la bestia salvaje, sino al poder absoluto del emperador romano y a las tradiciones más sagradas del Coliseo. Maximus se detuvo a apenas 3 metros de Lidia, con su imponente figura creando una barrera humana entre ella y la muerte que la acechaba. El león rugió con furia renovada, confundido por la presencia de este nuevo adversario que irradiaba un peligro mucho más letal que la frágil joven a la que había sido enviado a devorar. La bestia comenzó a caminar de un lado a otro, sus garras dejando profundas marcas en la arena, mientras evaluaba a este guerrero que se atrevía a desafiar su dominio territorial. «No tengas miedo», murmuró Maximus sin voltear hacia Lidia, manteniendo sus ojos fijos en el león. Su voz era profunda y resonante, cargada con la autoridad de alguien que había mirado a la muerte a los ojos cientos de veces y había salido victorioso. «Mientras yo respire, ninguna garra tocará tu piel».
Lidia sintió que sus piernas casi cedían bajo el impacto de aquellas palabras. Durante meses había vivido creyendo que el mundo estaba lleno únicamente de hombres crueles dispuestos a abusar de su vulnerabilidad. Marcus Corbus, los guardias de la prisión, los jueces que la condenaron sin escucharla, todos habían demostrado que para ellos, ella no era más que un objeto desechable. Pero ahora, un completo extraño estaba arriesgando su vida por salvar la suya, sin esperar nada a cambio. En el palco imperial, Vespasiano temblaba de rabia. Sus nudillos estaban blancos de apretar los puños, y las venas de su cuello se habían hinchado como cuerdas tensas. Durante su reinado, había construido su reputación sobre el control absoluto y la demostración implacable de poder. Que un gladiador, sin importar cuán famoso fuera, desafiara públicamente su autoridad en frente de 50.000 ciudadanos romanos era una humillación intolerable. «Centurión Marcus Flavius», rugió el emperador a su comandante de la guardia pretoriana. «Ordena a los arqueros que disparen inmediatamente. Maximus ha cometido traición contra la corona imperial». Pero Marcus Flavius, un veterano de 30 años de servicio militar, vaciló. Había luchado junto a Maximus en las campañas de Germania, antes de que el tracio fuera capturado y forzado a la gladiatura. Conocía el corazón del hombre que ahora desafiaba al emperador, y sabía que Maximus no había tomado esta decisión por capricho o arrogancia, sino por principios que corrían más profundos que el miedo a la muerte. «Mi emperador», respondió Flavius cuidadosamente. «Disparar a Maximus podría causar un motín. El pueblo lo adora. Si lo matamos sin darle la oportunidad de explicar sus acciones, podríamos enfrentar una revuelta que haría que la rebelión de Espartaco parezca una simple riña tabernas». Mientras tanto, en las gradas populares, la reacción del público era completamente diferente. Los ciudadanos romanos más pobres, aquellos que vivían de las raciones de grano distribuidas por el Estado y que encontraban en los juegos gladiatoriales su único escape de la miseria cotidiana, habían comenzado a gritar apoyo hacia Maximus. Para ellos, el gladiador no era solo un entretenimiento, sino un símbolo de resistencia contra la opresión aristocrática que los aplastaba diariamente. «¡Salva a la muchacha!», gritaba una mujer desde las gradas superiores. «Los senadores corruptos no merecen venganza póstuma». Sus palabras fueron retomadas por cientos, luego miles de voces, creando un coro disonante que competía con los rugidos del león hambriento. La tensión política que había estado hirviendo bajo la superficie de la sociedad romana durante meses encontró súbitamente una válvula de escape en este momento de drama gladiatorial. En la arena, Maximus había comenzado a moverse lentamente en un semicírculo, alejando gradualmente al león de Lidia. Sus movimientos eran calculados y precisos, resultado de años estudiando el comportamiento de bestias salvajes en combates anteriores. Sabía que el león estaba hambriento y desorientado, lo cual lo hacía peligroso, pero también predecible en sus patrones de ataque. «Escúchame con atención», le dijo a Lidia sin apartar la mirada del felino. «Cuando yo me lance contra la bestia, tú corres hacia el túnel oriental. Allí encontrarás a Brutus, un gladiador galo con una cicatriz que cruza todo su rostro. Dile que Maximus ordena que te protejan hasta que yo regrese». «¿Por qué haces esto?», susurró Lidia, su voz casi inaudible entre el rugido de la multitud y los gruñidos amenazadores del león. «¿Por qué arriesgas tu vida por alguien que no conoces?». Maximus sintió que algo se removía en lo más profundo de su pecho. Una emoción que había mantenido enterrada durante años para poder sobrevivir en el mundo brutal de la gladiatura. Por un momento, vio en Lidia el rostro de su esposa muerta. Recordó la promesa que había hecho sobre su tumba de que nunca más permitiría que los inocentes sufrieran mientras él tuviera el poder de impedirlo. «Porque hace mucho tiempo, alguien como tú murió mientras yo no pude hacer nada para salvarla», respondió, su voz cargada con el peso de años de culpa y dolor. «Hoy tengo la oportunidad de redimir esa falla. No la desperdiciaré». El león había terminado su evaluación táctica. Sus músculos se tensaron como resortes de acero. Sus pupilas se dilataron hasta convertirse en círculos perfectos de oscuridad.
y su cola comenzó a moverse con el ritmo hipnótico que precedía al ataque mortal. La bestia había decidido que Maximus representaba la amenaza principal, y todos sus instintos de cazador se concentraron en el guerrero que se atrevía a desafiarlo en su propio territorio de muerte. Maximus ajustó su postura de combate, con los pies separados para mantener el equilibrio perfecto, la espada extendida en un ángulo que le permitiría tanto atacar como defenderse, y su respiración controlada, para mantener la calma que había perfeccionado durante años de entrenamientos mortales. Había enfrentado leones antes, pero nunca con tanto en juego, nunca con la vida de una inocente dependiendo de su habilidad y su valor. El momento culminante se acercaba. En pocos segundos, el aire se llenaría de rugidos salvajes, el destello mortal del acero, y la sangre que determinaría si la justicia o la brutalidad prevalecerían en la arena más famosa del mundo. El destino de Lidia, la reputación de Maximus y posiblemente el futuro político del Imperio Romano pendían de un hilo tan delgado como el filo de una espada gladiatoria. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Incluso el emperador Vespasiano se inclinó hacia adelante, su ira temporalmente superada por la fascinación ante un espectáculo que superaba cualquiera que hubiera presenciado jamás. El león se lanzó con la furia de una catapulta liberada, sus 400 kilogramos de músculo y hueso, proyectándose por el aire en un arco perfecto de muerte dorada. Sus garras, afiladas como dagas de marfil, se extendieron completamente mientras sus mandíbulas se abrían revelando colmillos capaces de atravesar armaduras de cuero y hueso humano como si fueran pergamino. El rugido que emergió de su garganta fue tan poderoso que las piedras del Coliseo vibraron y varios espectadores en las primeras filas retrocedieron instintivamente. Maximus esperó hasta el último momento posible. Sus años de experiencia le habían enseñado que la diferencia entre la vida y la muerte en combates contra bestias salvajes se medía en fracciones de segundo. Demasiado pronto, y el animal podría ajustar su trayectoria. Demasiado tarde, y sus garras encontrarían carne humana. Cuando el león estaba a apenas 2 metros de distancia, con sus ojos amarillos brillando como brasas infernales, Maximus ejecutó una maniobra que había perfeccionado durante cientos de entrenamientos. Se lanzó hacia un lado en una rodada perfecta, mientras su espata se elevaba en un arco letal dirigido hacia el vientre expuesto de la bestia. El filo de su espada encontró su objetivo, abriendo una herida profunda en el costado del león, pero no lo suficientemente grave como para detenerlo. La bestia aterrizó con un golpe sordo que hizo temblar la arena, rugiendo de dolor y furia renovada. Sangre dorada goteaba de la herida, manchando la arena con un color que parecía fundido del mismo sol que iluminaba el anfiteatro. Lidia observaba paralizada por la mezcla de terror y admiración. Nunca había presenciado tal demostración de valor y habilidad guerrera. Maximus se movía con una gracia que desafiaba su tamaño imponente, cada movimiento calculado para maximizar el daño mientras minimizaba su exposición al peligro. Era como observar una danza mortal donde cada paso podría ser el último. En las gradas, el público había enloquecido completamente. Los gritos de «Maximus, Maximus» se mezclaban con apuestas gritadas, súplicas a los dioses y maldiciones dirigidas hacia el emperador que había permitido que su gladiador favorito se expusiera a tal peligro. Las monedas volaban por el aire, mientras los espectadores más ricos hacían apuestas de último momento sobre el resultado del combate improvisado. Gaius Petronius, el mercader de esclavos que conocía la verdadera historia detrás de la condena de Lidia, había comenzado a sudar copiosamente. Si Maximus lograba salvar a la joven y ella conseguía hablar públicamente, su imperio de tráfico humano se desmoronaría como un castillo de arena. Había invertido demasiado dinero corrompiendo jueces y funcionarios, como para permitir que una esclava Tracia arruinara décadas de trabajo criminal. Se inclinó hacia el hombre sentado a su lado, un asesino profesional, conocido en los bajos fondos romanos como el cuchillo silencioso. 100 aureos de oro si te aseguras de que la muchacha no salga viva de esta arena, susurró en su oído. El asesino sonrió.
revelando dientes amarillentos por años de masticar hojas de betel importadas de las provincias orientales. Considera que ya está muerto, Petronius. Mi daga nunca falla su objetivo. Mientras tanto, el león herido había recuperado su equilibrio y ahora observaba a Maximus con una inteligencia salvaje que revelaba por qué estos felinos eran considerados los reyes indiscutibles de la selva africana. La bestia había aprendido que este humano no era una presa fácil, sino un adversario digno que requería toda su astucia y fuerza para ser derrotado. Maximus giró lentamente, manteniendo siempre la distancia óptima entre él y el león. Su respiración era controlada, sus movimientos económicos. Había aprendido durante sus primeros años como gladiador que la resistencia era tan importante como la fuerza bruta. Los combates podían durar horas, y quien conservara energía para el momento final, usualmente emergía victorioso. «Maximus, detrás de ti», gritó súbitamente Lidia. El gladiador giró instintivamente y vio que los guardias imperiales habían comenzado a descender hacia la arena desde los túneles laterales. Marchaban en formación de combate, con sus escudos rectangulares formando una pared impenetrable y sus lanzas apuntando directamente hacia él. Era evidente que el emperador había decidido terminar con este desafío a su autoridad por la fuerza bruta. Vespasiano se había puesto de pie en su palco, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Si Maximus insiste en desafiar la autoridad imperial, que muera como un traidor, rugió hacia sus soldados. Mátenlo junto con la condenada, que sirva de ejemplo para cualquier otro que ose cuestionar mis decretos. La situación había escalado más allá de lo que Maximus había anticipado. Ahora no solo enfrentaba a una bestia salvaje, sino a todo el poder militar del Imperio Romano. Sus opciones se habían reducido dramáticamente: morir luchando como un héroe, o rendirse y ser ejecutado como un traidor, condenando a Lidia a la muerte que él había intentado evitar. Pero en ese momento crítico, algo extraordinario comenzó a suceder en las gradas populares. Los ciudadanos más pobres, aquellos que habían encontrado en Maximus no solo un gladiador, sino un símbolo de resistencia contra la opresión, comenzaron a saltar desde las gradas hacia la arena. Primero fueron solo unos pocos jóvenes temerarios, luego decenas, finalmente cientos de personas que descendían como una avalancha humana, gritando consignas de apoyo hacia el gladiador que se había atrevido a desafiar al emperador por salvar a una inocente. «¡Muerte a los tiranos!», gritaba un herrero que había perdido a su hijo en las guerras de conquista de Vespasiano. Maximus representa la verdadera virtud romana. Los guardias imperiales se encontraron súbitamente enfrentando no solo a un gladiador rebelde y un león herido, sino a una multitud enfurecida, que veía en este momento una oportunidad para expresar años de frustración acumulada contra las injusticias del régimen imperial. La situación había evolucionado de una simple ejecución de rutina a una potencial revuelta popular que podría amenazar la estabilidad misma del gobierno. Marcus Flavius, el centurión de la Guardia Pretoriana, se acercó rápidamente al palco imperial. «Mi emperador, debemos evacuar inmediatamente. Si esto se convierte en un motín generalizado, no tenemos suficientes soldados para controlar a 50.000 ciudadanos enfurecidos». Pero Vespasiano, cegado por la arrogancia y el orgullo herido, se negaba a aceptar que su autoridad pudiera ser desafiada con éxito. «No huiré como un cobarde. Que vengan más legiones si es necesario, pero este desafío será aplastado aquí y ahora». En el centro de la arena, Maximus se encontraba ahora rodeado por múltiples amenazas convergentes. El león herido pero todavía letal, los guardias imperiales que avanzaban con intenciones asesinas y el caos creciente de una multitud que había transformado un espectáculo gladiatorial en el epicentro de una revolución popular. El caos había transformado el Coliseo en un campo de batalla, donde las líneas entre espectadores y combatientes se desvanecían como arena arrastrada por el viento. Cientos de ciudadanos romanos habían saltado a la arena, armándose con cualquier objeto que pudieran encontrar: piedras, palos de madera arrancados de las gradas, dagas ocultas que algunos llevaban para protección personal. El rugido colectivo de sus voces
había superado incluso los bramidos del león herido, creando una cacofonía que se extendía más allá de los muros del anfiteatro hacia las calles de Roma. Maximus aprovechó la confusión para posicionarse estratégicamente. Con movimientos fluidos que hablaban de años de experiencia táctica, guió a Lidia hacia uno de los pilares de mármol que sostenían las gradas superiores, ofreciéndoles protección parcial contra los proyectiles que comenzaban a volar por el aire. Su mente de gladiador veterano evaluaba constantemente las múltiples amenazas que los rodeaban. El león que cojeaba pero seguía siendo letal, los guardias pretorianos que intentaban abrirse paso entre la multitud enfurecida, y los arqueros imperiales que desde las torres superiores comenzaban a tensar sus cuerdas. «Esto es mucho más de lo que esperaba», murmuró Maximus mientras observaba el desarrollo del caos. Sus ojos experimentados identificaron rápidamente a los líderes naturales entre los amotinados. Un veterano de las legiones que organizaba grupos de ataque. Una mujer que distribuía piedras como proyectiles. Jóvenes ágiles que servían como mensajeros entre diferentes secciones de la multitud rebelde. Lidia lo miraba con una mezcla de admiración y terror. «Has comenzado una guerra por salvarme. ¿Valgo realmente tanto sacrificio?» Maximus giró hacia ella, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que ella nunca había visto en ningún hombre. «No es solo por ti. Es por todo lo que representas. La justicia pisoteada, la inocencia destruida por la corrupción, la dignidad humana reducida a entretenimiento para masas sedientas de sangre. Tu vida se ha convertido en el símbolo de todo lo que está podrido en el corazón de este imperio». En el palco imperial, Vespasiano había perdido completamente el control de la situación. Sus consejeros lo rodeaban gritando sugerencias contradictorias. Evacuar inmediatamente, llamar a las legiones estacionadas fuera de Roma, negociar con los amotinados, ejecutar públicamente a Maximus para calmar los ánimos. El emperador, acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento, se encontraba paralizado por la indecisión ante una crisis que crecía exponencialmente con cada minuto que pasaba. «¡Silencio!», rugió finalmente, su voz cortando a través del griterío de sus asesores. «Traigan inmediatamente al gran gladiador Titus Flavius. Si Maximus quiere jugar al héroe, enfrentará al único hombre en Roma capaz de derrotarlo en combate singular». Titus Flavius era una leyenda siniestra en el mundo gladiatorial. Conocido como el carnicero de Cartago, había permanecido invicto durante 12 años, acumulando más de 300 victorias consecutivas. Su especialidad era la tortura psicológica. No mataba a sus oponentes rápidamente, sino que los desmembraba lentamente mientras permanecían conscientes, prolongando la agonía para el deleite mórbido de los espectadores más sádicos. Mientras tanto, en los túneles subterráneos, Brutus y otros gladiadores veteranos habían tomado una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Durante años habían sido forzados a luchar y morir para el entretenimiento de hombres que los veían como menos que animales. El valor demostrado por Maximus había encendido una llama de rebeldía que llevaba años acumulando combustible en sus corazones endurecidos. «Hermanos», dijo Brutus dirigiéndose a más de 50 gladiadores que se habían reunido en el túnel principal. «Durante demasiado tiempo hemos derramado nuestra sangre para el placer de tiranos que nos compraron como ganado. Maximus nos ha mostrado que existe algo más valioso que la supervivencia, la honor. ¿Quién está dispuesto a morir como un hombre libre en lugar de vivir como un esclavo?» El rugido de aprobación que siguió resonó por todos los túneles subterráneos como el bramido de un dragón despertando después de siglos de sueño. Gladiadores de todas las nacionalidades del imperio, galos, germanos, africanos, britanios, tracios, egipcios, unidos por primera vez, no por el deseo de matarse entre ellos, sino por la determinación común de luchar por algo más grande que sus propias vidas. En la arena, el león herido había encontrado refugio detrás de una barricada improvisada construida por los amotinados. La bestia, confundida por el caos que la rodeaba, había perdido su agresividad predatoria y ahora simplemente buscaba un lugar donde curar sus heridas. Irónicamente, el animal que había sido enviado para ejecutar a Lidia
se había convertido en otro refugiado del espectáculo brutal que caracterizaba los juegos gladiatoriales. Gaius Petronius, desde su posición en las gradas superiores, observaba con creciente desesperación cómo sus planes se desmoronaban. El asesino que había contratado se encontraba ahora atrapado en medio de la muchedumbre enloquecida, incapaz de acercarse a su objetivo. Peor aún, si Lidia sobrevivía y lograba contar su historia, no solo su imperio criminal sería expuesto, sino que podría enfrentar crucifixión por traición al haber sobornado funcionarios imperiales. Tomó una decisión desesperada. Se abrió paso violentamente entre los espectadores aterrados que intentaban evacuar las gradas, dirigiéndose hacia los túneles que conectaban con la arena. Si los asesinos profesionales no podían completar el trabajo, él mismo se encargaría de silenciar a la única testigo que podía destruir todo lo que había construido durante décadas de crímenes cuidadosamente planificados. Maximus había detectado movimientos organizados entre los guardias imperiales. A pesar del caos aparente, los soldados profesionales estaban ejecutando una maniobra de cerco destinada a aislar a los líderes de la revuelta. Sus años de experiencia militar le permitían leer las intenciones tácticas de sus enemigos como si fuera un pergamino abierto. «Se están reagrupando», le dijo a Lidia, mientras señalaba discretamente hacia las posiciones que los guardias estaban ocupando. «Intentarán cortarnos las rutas de escape y luego atacar con fuerza concentrada. Necesitamos movernos ahora, antes de que completen el cerco». Pero justo cuando Maximus se preparaba para guiar a Lidia hacia una posición más segura, las puertas principales de la arena se abrieron con un estruendo que hizo temblar los cimientos del Coliseo. Por la abertura emergió una figura que hizo que incluso los amotinados más valientes sintieran un escalofrío de terror, recorriendo sus espinas. Titus Flavius había llegado a la arena, y con él, la promesa de una violencia que superaría todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Titus Flavius entró a la arena como una personificación de la muerte misma, su armadura negra absorbiendo la luz del sol hasta convertirse en una sombra móvil que irradiaba amenaza pura. Era incluso más imponente que Maximus, con brazos del grosor de troncos de roble y cicatrices que contaban la historia de 300 victorias brutales. Su casco, forjado con la forma de un cráneo humano, tenía incrustaciones de oro que formaban runas de poder que había tomado de cada gladiador que había matado lentamente en combates anteriores. En su mano derecha llevaba un gladius modificado, más largo y pesado que las espadas tradicionales, con una hoja que había sido templada en la sangre de sus víctimas, según las leyendas más oscuras del submundo gladiatorial. Su mano izquierda sostenía un escudo circular decorado con los símbolos de Plutón, el dios romano del inframundo, grabados en bronce que brillaba como fuego infernal bajo la luz solar. La aparición de Flavius tuvo un efecto inmediato en la multitud amotinada. Muchos de los ciudadanos que habían saltado valientemente a la arena para apoyar a Maximus comenzaron a retroceder instintivamente. Habían escuchado las historias sobre el carnicero de Cartago, relatos susurrados en tabernas sobre cómo desmembraba a sus oponentes pieza por pieza, manteniendo vivos a hombres que deberían haber muerto hace horas, para prolongar su agonía ante la mirada sádica de espectadores que pagaban fortunas por presenciar tal brutalidad. «Maximus el Tracio», rugió Flavius con una voz que parecía surgir directamente de las profundidades del Tártaro. «Durante años he esperado la oportunidad de enfrentarte. Todos estos gladiadores menores que he destruido eran simplemente práctica para este momento. Hoy, Roma presenciará a quien es verdaderamente el guerrero supremo del imperio». Maximus empujó suavemente a Lidia hacia una grieta entre dos bloques de mármol caído, donde estaría parcialmente protegida de lo que estaba a punto de suceder. Sus ojos nunca se apartaron de Flavius mientras evaluaba las capacidades de combate de su nuevo oponente. Había estudiado los métodos de lucha del carnicero durante años, sabiendo que eventualmente se enfrentarían, pero siempre había esperado que fuera en un combate organizado donde las reglas proporcionaran alguna estructura, no en medio de un caos donde cualquier cosa podía suceder. «Flavius», respondió Maximus mientras ajustaba su postura de combate,
Tu reputación te precede como el hedor precede a un cadáver podrido. Pero intimidar campesinos indefensos es muy diferente a enfrentar a alguien que puede devolverte cada golpe con intereses. La multitud que permanecía en la arena formó instintivamente un círculo alrededor de los dos gladiadores, creando un coliseo improvisado dentro del coliseo oficial. Incluso los guardias imperiales habían detenido temporalmente su avance, reconociendo que presenciarían un combate que entraría en las leyendas gladiatoriales para las generaciones futuras. Vespasiano se inclinó hacia adelante en su palco, su ira temporalmente superada por la fascinación ante un espectáculo que superaba sus sueños más ambiciosos. «Esto es perfecto», murmuró a sus consejeros. «Cuando Flavius termine con Maximus, la revuelta se desmoronará. El pueblo verá que desafiar la autoridad imperial solo lleva a la destrucción». Pero en los túneles subterráneos, los gladiadores rebeldes liderados por Brutus habían comenzado su propio asalto. Emergieron de múltiples entradas simultáneamente, atacando a los guardias desde ángulos que los soldados no habían anticipado. Años de conocimiento íntimo de la estructura del Coliseo les daban ventajas tácticas que compensaban parcialmente la superioridad numérica y de equipamiento de las fuerzas imperiales. El sonido del metal chocando contra metal se añadió a la cacofonía ya ensordecedora que llenaba el anfiteatro. Brutus, luchando con dos espadas cortas en un estilo de combate que había perfeccionado durante sus años como soldado galo, abría caminos sangrientos entre los guardias romanos, mientras gritaba órdenes en su lengua nativa que coordinaban los ataques de sus compañeros. Lidia, desde su refugio improvisado, observaba con admiración y terror cómo Maximus se preparaba para el combate más importante de su vida. Podía ver la tensión en sus músculos, la concentración absoluta en sus ojos, la respiración controlada que había perfeccionado durante años de entrenamientos mortales. Pero también detectaba algo más profundo, una paz interior que hablaba de un hombre que había encontrado finalmente una causa por la cual valía la pena morir. Gaius Petronius había logrado llegar a uno de los túneles laterales, esquivando tanto a los guardias como a los gladiadores rebeldes en su desesperada búsqueda de una oportunidad para eliminar a Lidia. Su mente criminal calculaba constantemente nuevas estrategias. Si podía crear suficiente confusión adicional, quizás podría acercarse lo suficiente para usar la daga envenenada que llevaba oculta en su toga. Flavius había comenzado a caminar lentamente en círculos alrededor de Maximus, sus botas de cuero reforzado dejando huellas profundas en la arena ensangrentada. Sus movimientos eran deliberadamente hipnóticos, diseñados para crear ansiedad psicológica en su oponente. Era una táctica que había perfeccionado durante años. La tortura comenzaba mucho antes del primer golpe físico. ¿Sabes cómo murió tu predecesor, Marcus Brutus el Galo?, preguntó Flavius con una sonrisa que revelaba dientes limados en puntas como colmillos de depredador. Le corté las manos primero, luego los pies, luego le saqué los ojos uno por uno. Tardó 3 horas en morir, y cada segundo fue una sinfonía de agonía que deleitó a los espectadores más refinados de Roma. Maximus no respondió verbalmente, pero sus músculos se tensaron como cuerdas de balista preparándose para disparar. Había aprendido durante sus primeros años como gladiador que responder a provocaciones psicológicas era una forma segura de perder concentración en momentos críticos. Sus ojos permanecieron fijos en los movimientos de Flavius, leyendo cada microexpresión, cada cambio en la postura corporal que pudiera anunciar el inicio del ataque. El león herido, desde su refugio improvisado, observaba a los dos gladiadores con la inteligencia salvaje de un depredador que reconoce a otros depredadores alfa. Sus instintos animales le decían que estos dos humanos representaban un nivel de peligrosidad que superaba incluso a las bestias más letales de las selvas africanas. El momento culminante se acercaba inexorablemente. En pocos segundos, el aire se llenaría con el estruendo del acero chocando contra acero, los gritos de guerra de dos guerreros que habían dedicado sus vidas a perfeccionar el arte de la muerte, y la sangre que determinaría no solo el destino de Lidia, sino el futuro de una rebelión que había crecido más allá de lo que cualquiera había imaginado posible. La historia del Imperio Romano
estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más sangrientos en la arena del Coliseo. Los dos gladiadores se lanzaron el uno contra el otro con una furia que hizo temblar los cimientos del Coliseo. El primer choque de sus espadas produjo chispas que volaron como estrellas fugaces, mientras el sonido metálico resonaba por todo el anfiteatro como el rugido de un dragón de acero. Maximus atacó con una serie de golpes rápidos y precisos, buscando explotar cualquier debilidad en la defensa de Flavius. Pero el carnicero de Cartago bloqueó cada ataque con movimientos que hablaban de décadas perfeccionando el arte de la guerra personal. Flavius respondió con un contraataque brutal, su gladius modificado describiendo arcos mortales que habrían decapitado a cualquier gladiador menos experimentado. Maximus retrocedió ágilmente, usando su velocidad superior para evitar los golpes más letales mientras buscaba el momento perfecto para penetrar las defensas aparentemente impenetrables de su oponente. El combate se había convertido en una danza mortal donde cada paso podría ser el último. La multitud que rodeaba a los combatientes había caído en un silencio sobrenatural, hipnotizada por la demostración de habilidad guerrera más espectacular que Roma había presenciado jamás. Incluso los guardias imperiales y los gladiadores rebeldes habían suspendido temporalmente sus propios combates para observar este duelo que determinaría el destino de la rebelión. Lidia observaba desde su refugio, con el corazón latiendo tan fuertemente que podía escucharlo por encima del estruendo del combate. Cada vez que Flavius lograba un ataque que pasaba peligrosamente cerca de Maximus, ella sentía como si una daga invisible atravesara su propio pecho. Había comenzado a comprender que sus sentimientos hacia este gladiador, que había arriesgado todo para salvarla, iban mucho más profundos que la simple gratitud. Flavius había comenzado a emplear sus tácticas psicológicas más siniestras. Entre sus ataques físicos, susurraba descripciones detalladas de las torturas que infligiría a Lidia después de matar a Maximus, pintando imágenes verbales diseñadas para provocar que su oponente perdiera la concentración por la ira. Era una estrategia que había funcionado contra cientos de gladiadores anteriores, hombres que habían cometido errores fatales cuando la furia nublaba su juicio táctico. «Primero le cortaré la lengua», murmuró Flavius mientras lanzaba una estocada que Maximus bloqueó por milímetros, «para que no pueda gritar pidiendo tu ayuda. Luego le arrancaré los ojos, para que su última visión sea tu rostro antes de que yo también te destroce». Pero Maximus había desarrollado durante años una disciplina mental que convertía la ira en energía controlada en lugar de permitir que destruyera su concentración. Las palabras de Flavius, en lugar de debilitarlo, afilaron su determinación hasta convertirla en un filo más letal que cualquier espada forjada por los herreros más hábiles del imperio. En el palco imperial, Vespasiano observaba el combate con fascinación creciente. A pesar de su ira hacia Maximus por desafiar su autoridad, no podía negar la admiración que sentía hacia un guerrero capaz de enfrentar en igualdad de condiciones al más letal de todos los gladiadores romanos. Una parte oscura de su mente comenzó a calcular las posibilidades políticas. Si Maximus lograba derrotar a Flavius, quizás podría canalizar la rebelión hacia objetivos que fortalecieran su propio poder en lugar de amenazarlo. Gaius Petronius había logrado acercarse considerablemente a la posición de Lidia, aprovechando el caos del combate para moverse entre las sombras de los pilares caídos. Su daga envenenada estaba lista, cubierta con una toxina extraída de serpientes del desierto nubio que causaba parálisis inmediata, seguida de muerte, en cuestión de minutos. Solo necesitaba una oportunidad, un momento en que la atención de todos estuviera completamente concentrada en el duelo gladiatorial. El combate había alcanzado una intensidad que superaba todo lo que el Coliseo había presenciado en sus décadas de existencia. Ambos gladiadores sangraban de múltiples heridas superficiales, pero ninguno había logrado infligir el daño decisivo que determinaría el resultado final. Sus armaduras mostraban marcas profundas donde las espadas enemigas habían encontrado su objetivo, y sus respiraciones se habían vuelto más laboriosas mientras la fatiga comenzaba a cobrar su precio inevitable.
Flavius intentó ejecutar su movimiento favorito, una finta seguida de un golpe dirigido hacia las costillas expuestas de Maximus, pero el tracio había anticipado la maniobra. En lugar de retroceder como Flavius esperaba, Maximus se lanzó hacia adelante, usando el impulso de su oponente contra él mismo en una técnica que había aprendido observando a los luchadores orientales en los puertos de Alejandría. El resultado fue espectacular. Flavius, desequilibrado por el movimiento inesperado, tropezó y cayó de espaldas sobre la arena ensangrentada. Por primera vez en 300 victorias consecutivas, el carnicero de Cartago se encontraba en posición vulnerable, con Maximus alzándose sobre él como una estatua de bronce de Marte, el dios de la guerra. La multitud explotó en rugidos que hicieron temblar las estructuras de mármol del anfiteatro. ¡Maximus! ¡Maximus! El nombre del gladiador tracio resonó como un himno de guerra que se extendió más allá de los muros del Coliseo hacia las calles de Roma, donde miles de ciudadanos que habían escuchado rumores de la rebelión comenzaron a congregarse. Pero Maximus no aprovechó inmediatamente su ventaja. En lugar de asestar el golpe mortal que habría terminado con la vida de Flavius, se detuvo. Sus ojos buscaron los de su oponente caído, y por un momento vio algo que no esperaba. Miedo genuino en la mirada de un hombre que había vivido toda su vida adulta causando terror en otros. «Ríndete», dijo Maximus, su voz lo suficientemente alta para que toda la arena pudiera escucharla. «Has luchado con honor. No necesitas morir hoy». La oferta de clemencia sorprendió a todos los presentes. En la cultura gladiatorial romana, mostrar misericordia hacia un oponente derrotado era considerado tanto una virtud como una debilidad potencial. Flavius podría aceptar la derrota con dignidad, o podría interpretar la clemencia como una oportunidad para un ataque traicionero. Flavius permaneció inmóvil durante largos segundos, su respiración entrecortada mientras procesaba una situación que nunca había enfrentado antes. Durante 12 años, él había sido quien otorgaba o negaba la muerte, quien decidía el destino de oponentes vencidos. Encontrarse en el lado opuesto de esa ecuación le revelaba aspectos de sí mismo que había mantenido enterrados bajo capas de brutalidad calculada. La decisión que tomara en los próximos segundos no solo determinaría su propio destino, sino que podría alterar fundamentalmente el curso de la rebelión que había transformado un simple espectáculo gladiatorial en una revolución que amenazaba las bases mismas del poder imperial romano. El destino de Roma pendía del filo de una espada sostenida por la mano de un esclavo que había elegido la clemencia sobre la venganza. Flavius contempló el rostro de Maximus durante eternos segundos que parecieron suspendidos en el tiempo, como gotas de sangre cayendo lentamente hacia la arena. En los ojos del gladiador tracio no encontró la sed de venganza que había esperado, sino algo mucho más perturbador para un hombre que había construido su identidad sobre la crueldad sistemática. Compasión genuina mezclada con una fuerza interior que trascendía la simple habilidad marcial. «En 12 años de matar», murmuró Flavius, su voz apenas audible entre el rugido de la multitud. «Nadie jamás me había ofrecido clemencia, ni siquiera sabía que era posible». Sus ojos, acostumbrados a reflejar únicamente frialdad calculada, mostraron por primera vez en décadas una vulnerabilidad humana que había creído perdida para siempre. Lentamente, con movimientos que hablaban de una decisión que cambiaría su vida para siempre, Flavius soltó su gladius y lo empujó hacia Maximus en el gesto tradicional de rendición gladiatorial. El sonido de la espada golpeando la arena resonó como una campana funeraria para la era del carnicero de Cartago. «Acepto tu clemencia, Maximus el Tracio», declaró Flavius con una voz que ahora cargaba dignidad en lugar de amenaza. «Y en pago por mi vida, juro por todos los dioses del Olimpo que mi espada estará a tu servicio en cualquier batalla que enfrentes». La multitud estalló en una cacofonía de reacciones contradictorias. Algunos espectadores rugían aprobación por la demostración de honor romano clásico, mientras otros abucheaban decepcionados por haber sido privados del espectáculo sangriento que habían esperado. Pero predominaba un sentimiento de asombro
ante un momento que trascendía el entretenimiento brutal para convertirse en algo que rozaba lo sagrado. En el palco imperial, Vespasiano había palidecido hasta adquirir el color del mármol blanco. La clemencia demostrada por Maximus había transformado al gladiador rebelde de un simple desafiante de la autoridad imperial en algo mucho más peligroso, un líder moral que podía inspirar lealtad basada en principios superiores al miedo. Era exactamente el tipo de figura que podía catalizar una revolución genuina. Esto se ha vuelto intolerable, siseó el emperador a Marcus Flavius, el centurión de su guardia personal. Maximus debe morir inmediatamente, sin importar el costo. Ordena a los arqueros que disparen ahora, antes de que este circo se convierta en una coronación popular. Pero Marcus Flavius, veterano de 30 años de campañas militares, había comenzado a cuestionar órdenes que cada vez le parecían más los caprichos de un tirano desesperado que las decisiones estratégicas de un líder verdadero. Mi emperador, masacrar a un gladiador que acaba de demostrar clemencia, podría provocar una rebelión que se extienda por todo el imperio. Quizás deberíamos considerar... ¡Silencio!, rugió Vespasiano, con saliva volando de sus labios mientras la ira lo consumía completamente. «Haz lo que te ordeno, o te uniré a Maximus en la crucifixión». Mientras tanto, Lidia había emergido de su refugio, impulsada por emociones que no podía contener por más tiempo. Corrió hacia Maximus, ignorando completamente los peligros que todavía la rodeaban. Cuando llegó a su lado, sus ojos brillaban con lágrimas que reflejaban tanto alivio como algo mucho más profundo. «Creí que ibas a morir», susurró mientras sus manos temblaban al tocar las heridas superficiales en los brazos de Maximus. «Creí que mi salvación costaría tu vida». Maximus sintió que algo fundamental cambiaba en su interior al mirar esos ojos verdes que brillaban con una intensidad que trascendía las circunstancias desesperadas que los rodeaban. Durante años había creído que su corazón había muerto junto con su familia en Tracia, que solo le quedaba la capacidad para la supervivencia y la venganza. Pero la presencia de esta joven valiente estaba despertando emociones que había creído perdidas para siempre. «Algunos riesgos valen la pena», respondió, su voz cargada con un significado que iba mucho más allá de las palabras superficiales. Gaius Petronius había aprovechado la distracción general para acercarse a menos de 10 metros de su objetivo. Su daga envenenada estaba lista, y había identificado el ángulo perfecto para un lanzamiento que sería letal e imposible de bloquear. Solo necesitaba esperar el momento exacto cuando la atención de Maximus estuviera completamente concentrada en Lidia. Pero en ese momento crítico, algo inesperado alteró todos sus cálculos. Brutus y sus gladiadores rebeldes habían completado su asalto exitoso contra los guardias imperiales en los túneles y ahora emergían a la arena principal como una avalancha humana de acero y determinación. Su aparición transformó instantáneamente la dinámica de poder en el Coliseo. «¡Maximus!», gritó Brutus, mientras corría hacia su líder, seguido por más de 50 gladiadores veteranos armados con espadas capturadas de los guardias derrotados. «Los túneles están bajo nuestro control. Podemos evacuar a todos los esclavos y establecer una base defensiva en las catacumbas». La propuesta de Brutus representaba una oportunidad extraordinaria: escapar del Coliseo con sus fuerzas intactas y establecer una resistencia organizada que podría desafiar el poder imperial desde las sombras. Era una estrategia que había funcionado para Espartaco décadas antes, aunque su rebelión finalmente había sido aplastada. Pero Maximus había comenzado a visualizar algo mucho más ambicioso que una simple fuga. Mirando a las miles de ciudadanos romanos que habían bajado a la arena para apoyar su causa, viendo la transformación que había operado incluso en un gladiador tan brutal como Flavius, comenzaba a comprender que tenía la oportunidad de catalizar algo que trascendía una rebelión de esclavos para convertirse en una revolución social genuina. «No huiremos como criminales en la noche», declaró Maximus con una voz que resonó por todo el anfiteatro. «Si vamos a desafiar la tiranía, lo haremos a la luz del día, con el apoyo del pueblo romano que ha demostrado que todavía existe honor en sus corazones». Sus palabras galvanizaron a la multitud como hierro incandescente aplicado a una herida. Los gritos de apoyo se multiplicaron exponencialmente,
extendiéndose más allá del Coliseo hacia las calles de Roma, donde miles de ciudadanos comenzaron a marchar hacia el anfiteatro, atraídos por rumores de una revolución que finalmente enfrentaría las injusticias que habían soportado durante décadas. Vespasiano, observando desde su palco cómo su autoridad se desmoronaba ante sus ojos, tomó una decisión desesperada que cambiaría para siempre el curso de la historia romana. Si no podía controlar la situación a través de la fuerza militar, la destruiría completamente para evitar que se convirtiera en el ejemplo que inspirara rebeliones por todo el imperio. La batalla final por el alma de Roma estaba a punto de comenzar. Vespasiano se puso de pie en su palco imperial, su rostro contorsionado por una mezcla de ira y desesperación que lo transformaba de emperador en tirano desesperado. Con un gesto dramático que captó la atención de toda la arena, extendió su brazo y señaló directamente hacia Maximus, como si fuera un dios pronunciando una maldición divina. «Ciudadanos de Roma», rugió su voz, amplificada por la acústica perfecta del Coliseo. «Soy testigo de la traición más vil que nuestro imperio ha conocido jamás. Este gladiador esclavo ha pervertido nuestros juegos sagrados para incitar rebelión contra la autoridad divina de César». Sus palabras resonaron por el anfiteatro, pero en lugar de la obediencia ciega que había esperado, fueron recibidas con una cacofonía de abucheos y gritos de desafío que hicieron temblar las estructuras de mármol. La multitud había experimentado una transformación fundamental. Ya no eran espectadores pasivos consumiendo entretenimiento, sino ciudadanos activos reclamando su dignidad pisoteada. «¡Muerte al tirano!», gritó una voz desde las gradas populares, seguida inmediatamente por miles de voces que retomaron el grito como un cántico de guerra. «¡Viva Maximus! ¡Viva la libertad!». El emperador, confrontado por primera vez en su reinado con desafío abierto de las masas, se tambaleó visiblemente. Sus consejeros lo rodearon inmediatamente, susurrando urgentemente sobre la necesidad de evacuar antes de que la situación escalara más allá de cualquier posibilidad de control. Pero Vespasiano, cegado por años de poder absoluto, se negaba a aceptar que su autoridad pudiera ser cuestionada exitosamente por esclavos y plebeyos. «Activen el mecanismo de inundación», ordenó a sus ingenieros con una voz que temblaba de furia descontrolada. «Si no puedo tener orden, tendré silencio eterno». La orden hizo que incluso sus propios consejeros palidecieran de horror. El mecanismo de inundación era un sistema hidráulico secreto diseñado como último recurso en caso de rebeliones masivas. Podía llenar la arena con agua del Tíber en cuestión de minutos, ahogando a miles de personas simultáneamente. Era un arma de destrucción masiva que ningún emperador anterior había considerado usar jamás contra ciudadanos romanos. Maximus, con sus instintos de supervivencia afinados por años de combates mortales, detectó inmediatamente los sonidos mecánicos que indicaban la activación de sistemas subterráneos. El rumble sordo de maquinaria hidráulica antigua resonaba desde las profundidades del Coliseo como el rugido de un monstruo despertando. «¡Evacúen la arena inmediatamente!», gritó a la multitud, su voz cargada con la autoridad de un comandante militar veterano. «Vespasiano ha activado las inundaciones. Busquen las salidas superiores ahora». El pánico que siguió fue inmediato y devastador. Miles de personas comenzaron a correr simultáneamente hacia las salidas, creando embotellamientos mortales en los pasadizos estrechos. Los gritos de terror reemplazaron los cánticos de revolución mientras la realidad de la situación se hacía evidente. Estaban atrapados en una trampa mortal diseñada por la paranoia imperial. Lidia se aferró al brazo de Maximus, sus ojos verdes brillando con terror, pero también con una determinación que reflejaba la suya propia. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, su voz manteniéndose firme a pesar del caos que los rodeaba. «Minutos, quizás menos», respondió Maximus, mientras evaluaba rápidamente las opciones de escape disponibles. Sus ojos de estratega militar identificaron inmediatamente el problema fundamental. Las salidas principales estaban bloqueadas por la multitud en pánico, y las rutas alternativas que conocía como gladiador veterano no serían suficientes para evacuar a miles de personas. Gaius Petronius,
viendo que su oportunidad de asesinar silenciosamente a Lidia se desvanecía en el caos general, tomó una decisión desesperada. Si no podía eliminar discretamente a la única testigo de sus crímenes, al menos podría asegurarse de que muriera en la inundación junto con todos los demás. Se dirigió rápidamente hacia los controles de las compuertas, donde una acción sabotaje podría acelerar el proceso y garantizar que nadie sobreviviera para contar la historia. Brutus se acercó corriendo a Maximus, seguido por sus gladiadores rebeldes que ahora enfrentaban una amenaza que superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Los túneles que controlamos pueden servir como rutas de escape, pero no para todos, gritó por encima del rugido creciente del agua que comenzaba a filtrarse por las grietas en el suelo de la arena. Maximus miró a su alrededor, viendo miles de rostros llenos de terror que lo miraban esperando liderazgo en este momento de crisis absoluta. Ciudadanos romanos que minutos antes habían sido enemigos de clase, ahora dependían de él para sobrevivir. Esclavos que habían vivido toda su vida en sumisión esperaban que los guiara hacia la libertad. La responsabilidad era aplastante, pero también clarificadora. «Flavius», gritó hacia el gladiador que había derrotado en combate. «¿Conoces rutas alternativas fuera del Coliseo?» El ex carnicero de Cartago se acercó inmediatamente, su nueva lealtad hacia Maximus superando años de condicionamiento imperial. Hay pasadizos de servicio que conectan con el sistema de alcantarillado romano. Estrechos, pero funcionales. Puedo guiar grupos pequeños. La coordinación que siguió fue un testimonio de liderazgo bajo presión extrema. Maximus organizó rápidamente equipos de evacuación, asignando a cada gladiador veterano la responsabilidad de guiar grupos de civiles hacia diferentes rutas de escape. Era una operación logística que requería precisión militar mientras el agua comenzaba a acumularse alrededor de sus tobillos. Pero incluso mientras organizaba la evacuación masiva, Maximus sabía que él mismo no podría escapar hasta asegurar que todos los demás tuvieran oportunidad de hacerlo. Era una decisión que podría costarle la vida, pero que definía exactamente quién había elegido ser en este momento crucial de la historia. Lidia, comprendiendo las implicaciones de la decisión de Maximus, tomó su rostro entre sus manos temblorosas. «Si te quedas hasta el final, yo también me quedo. No permitiré que mueras solo después de todo lo que has sacrificado». Sus palabras sellaron un vínculo que trascendía las circunstancias desesperadas, creando una conexión que permanecería firme, incluso ante la proximidad de la muerte. Mientras el agua continuaba elevándose y el tiempo se agotaba inexorablemente, dos almas que habían encontrado significado en medio del caos se prepararon para enfrentar juntas cualquier destino que los esperara. El rugido del agua se intensificaba, pero también lo hacía la determinación de quienes habían elegido que algunos principios valían más que la supervivencia individual. El agua había alcanzado la altura de las rodillas cuando Maximus y Lidia se encontraron solos en el centro de la arena, rodeados por el eco fantasmal de miles de voces que habían logrado escapar gracias a su sacrificio. Los últimos grupos de evacuados desaparecían por los túneles mientras el rugido ensordecedor del Tíber llenaba el espacio, que momentos antes había sido testigo de la transformación más extraordinaria en la historia del Coliseo. Lidia mantenía su mano entrelazada con la de Maximus, sus ojos verdes reflejando una serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos acuático que los rodeaba. «¿Te arrepientes de haber elegido salvarme?», preguntó, su voz apenas audible sobre el estruendo del agua torrencial. Maximus la miró con una intensidad que parecía capaz de detener el tiempo mismo. «El arrepentimiento es para quienes viven sin propósito. Por primera vez en 8 años, he encontrado algo más valioso que la supervivencia. La posibilidad de morir habiendo hecho algo que trasciende mi propia existencia». Pero en ese momento de aparente derrota, algo extraordinario comenzó a suceder en las estructuras superiores del Coliseo. Marcus Flavius, el centurión de la Guardia Pretoriana que había comenzado a cuestionar las órdenes imperiales, había tomado una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Dirigiéndose a los ingenieros que controlaban el sistema hidráulico, había ordenado la reversión completa del mecanismo de inundación.
En nombre del honor romano verdadero, detengan esta masacre, rugió Flavius, mientras sus soldados más leales tomaban control de las palancas que controlaban las compuertas. Un emperador que ahoga a su propio pueblo ha perdido el mandato divino de gobernar. La rebelión dentro de las propias fuerzas imperiales se extendió como fuego en hierba seca. Soldados veteranos que habían servido lealmente durante décadas encontraron en el valor demostrado por Maximus la inspiración para desafiar órdenes que violaban todo lo que creían sobre el honor militar romano. Las compuertas comenzaron a abrirse, liberando la presión del agua que había amenazado con convertir el Coliseo en una tumba masiva. Vespasiano, viendo cómo su autoridad se desmoronaba completamente, intentó desesperadamente escapar del palco imperial antes de que sus propios guardias se volvieran completamente contra él. Pero era demasiado tarde. Los ciudadanos que habían logrado evacuar la arena regresaban ahora en una marea humana de indignación, exigiendo justicia contra el emperador que había intentado masacrarlos. Gaius Petronius, atrapado en los túneles de control hidráulico cuando los soldados de Flavius tomaron la posición, se encontró súbitamente rodeado por gladiadores que habían reconocido su presencia sospechosa durante la crisis. Bajo interrogatorio, su imperio criminal se desmoronó completamente cuando confesó no solo su papel en el tráfico de esclavos, sino también la verdad sobre la muerte del senador Corbus. «Lidia es inocente», gritó Petronius, su cobardía superando finalmente su astucia criminal. «Corbus murió en un accidente cuando intentó violarla. Yo soborné a los jueces para condenarla y proteger mi negocio». Su confesión se extendió rápidamente por todo el Coliseo, transformando la percepción pública de Lidia, de condenada criminal, a víctima heroica de la corrupción sistemática. Los ciudadanos romanos que habían presenciado su valentía ante la muerte, ahora comprendían completamente la injusticia que había estado a punto de perpetrarse en su nombre. Mientras tanto, el agua continuaba retrocediendo gradualmente, revelando la arena ensangrentada donde había ocurrido la transformación más extraordinaria en la historia del imperio. Maximus y Lidia, todavía abrazados en el centro del anfiteatro, se convirtieron en el símbolo viviente de una revolución que había trascendido la violencia para convertirse en algo mucho más poderoso. Un despertar moral colectivo. Brutus y sus gladiadores rebeldes regresaron a la arena cargando en hombros a Vespasiano, que había sido capturado mientras intentaba huir disfrazado como un ciudadano común. El emperador que había gobernado con puño de hierro se veía ahora patético y diminuto, despojado del poder que había usado para oprimir a millones. «El pueblo de Roma exige justicia», rugió la multitud que ahora llenaba completamente el Coliseo, con ciudadanos de todas las clases sociales unidos en un coro que exigía el fin de la tiranía imperial. Maximus se alzó sobre una plataforma improvisada, con Lidia a su lado, dirigiéndose a la multitud que lo había proclamado no solo como gladiador victorioso, sino como líder de una nueva era. Sus palabras resonaron por todo el anfiteatro y se extendieron más allá, hacia una Roma que nunca volvería a ser la misma. «Ciudadanos de Roma», declaró con una voz que cargaba la autoridad moral ganada a través del sacrificio y el valor. «Hoy hemos demostrado que la verdadera fuerza no reside en la brutalidad, sino en la justicia. Que ningún emperador futuro olvide jamás que el poder sin honor es tiranía, y que el pueblo romano nunca se inclinará ante tiranos». El rugido de aprobación que siguió marcó el fin de una era y el nacimiento de otra. En los años que siguieron, los historiadores recordarían este día como el momento en que una esclava condenada injustamente y un gladiador que eligió la clemencia sobre la venganza cambiaron para siempre el curso de la historia romana. Maximus y Lidia, unidos por circunstancias extraordinarias y un amor forjado en medio del caos, se convirtieron en los símbolos de una Roma renovada, donde la justicia prevalecía sobre la fuerza bruta, donde el honor superaba al poder, y donde el valor de defender a los inocentes se consideraba más noble que cualquier conquista militar. La arena del Coliseo había presenciado muchos espectáculos a lo largo de su existencia, pero ninguno tan transformador como el día en que una ejecución se convirtió en revolución, y la revolución se convirtió en renacimiento de los valores más nobles de la civilización romana,